A continuación, el Consejo para la Transparencia, en conjunto con la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que reúne a 11 representantes de países de América Latina en un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias sobre transparencia, presentarán los resultados del estudio Usuario Simulado 2.0. Mediante la técnica del cliente oculto, este informe midió de qué forma los organismos públicos de 5 países, Ecuador, Uruguay, Brasil, México y Chile, reciben y responden las solicitudes de acceso que les formulan los ciudadanos de manera presencial. Los dejamos con la directora de Asuntos Internacionales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI de México, Tania Sánchez, quien introducirá y moderará el panel integrado por Anjolit Tostes, de la Contraloría General de la Unión de Brasil, Mariana Gatti, de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, y Carolina Maturana, del Consejo para la Transparencia de Chile. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. A nombre del IFAI agradecemos mucho la invitación de estar este día con ustedes. A nombre de la red también agradecemos el espacio para compartir con ustedes uno de nuestros resultados más prominentes que nos han venido ayudando a ubicar el estado del derecho, el estado de implementación del derecho de acceso a la información en cada uno de nuestros países. Seguiremos en esta mesa una dinámica parecida a la que se han venido planteando las mesas anteriores, en las que mis colegas Mariana, Anjuli y Carolina nos presentarán los resultados del ejercicio de usuario simulado y después pasaremos a una ronda de preguntas con algunas conclusiones, reflexiones sobre este ejercicio y en general sobre la necesidad y los desafíos en materia de la métrica de la transparencia. Entonces decíamos que este es un ejercicio que hace la red de transparencia y acceso a la información. Esta red es una plataforma de intercambio entre organismos y entidades públicas que implementan y garantizan el derecho de acceso a la información. Busca ser un espacio permanente de diálogo y aprendizaje entre pares con el ánimo de robustecer nuestras capacidades para cumplir cabalmente nuestras tareas. Actualmente la red agrupa a autoridades de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe. Recientemente se ha adherido Guatemala, Colombia y también el programa de cooperación Eurosocial. Para organizar el trabajo técnico de la red, hemos instalado grupos de trabajo que atienden a un diagnóstico en el que identificamos cuáles eran las principales áreas en las que podríamos fortalecernos entre nosotros. Así que actualmente la red cuenta con 5 grupos de trabajo, uno en materia de archivos, otro de jurisprudencia, uno de capacitación. Recientemente hemos instalado uno de transparencia activa y el de indicadores, que es desde el cual se ha formulado este ejercicio. Cada uno de estos grupos de trabajo es coordinado por un país y así hemos logrado ir dando algunos resultados. Así que el grupo de trabajo de indicadores, desde un inicio, se planteó la necesidad de construir conjuntamente un indicador de transparencia que nos dotara de un marco común con el fin de generar un indicador de impacto entre los países miembros que permitiera hacer comparaciones entre países, aunque los marcos institucionales y legales sean distintos. Entonces ahora nos van a compartir cómo se hizo esto utilizando el ejercicio de usuario simulado, cliente oculto,
Y el desafío, la conclusión a empezar a usar esta metodología en vista de que cada uno de nuestros países generan indicadores diferentes, estadísticas diferentes, para podernos comparar, para poder aprender unos de otros, se llegó a esta metodología. Como dice ahí, 2.0, esta es la segunda vez que hacemos este ejercicio. El primero se hizo durante 2002 y 2013, y en ese primer ejercicio se enfocó en materia de salud, educación, vivienda, hacienda o finanzas, los departamentos encargados de finanzas y desarrollo social. En esta ocasión, en el usuario simulado 2.0, participaron Brasil, Chile, México y Uruguay y Ecuador, que quisiéramos hacer hoy mención del enorme esfuerzo que hizo Ecuador por sumarse. Llegó un poco, pudieron iniciar un poco más tarde que el resto de los países, pero se pusieron al día y hoy podemos también compartir los resultados de este país. Pues sin más, paso la palabra en primer lugar a Anjuli. En cuanto termine Anjuli, Carolina continuará. Para cerrar la exposición de los resultados del usuario simulado, Mariana lo hará. Gracias, Anjuli. Buenos días a todos y todas. Primero les pido disculpa por mi portuñol, sí, pero vamos a intentar comunicarnos. Bueno, voy a hablar acerca de algunas orientaciones conceptuales y la metodología del estudio para aclarar un poco más cómo se llegaron a los resultados que van a ser presentados por mis compañeras. Primero es importante que se diga cuál es el objetivo del usuario simulado. El objetivo del usuario simulado, tanto 1.0, que ya se pasó, como de 2.0. El objetivo general es conocer la forma que los distintos organismos públicos de los países que participan de la red de transparencia y acceso a la información llevan a cabo los procedimientos relativos al derecho de acceso a la información. Así que el ejercicio se propone a medir cómo que se pasa el proceso desde el ingreso de la solicitud de acceso a la información, pasando por su tramitación, su proceso de gestión, hasta la respuesta, la obtención de la información por parte de los ciudadanos. Así que el estudio se restringe en verdad al proceso de ingreso hasta la respuesta a la solicitud, se quedando fuera, por ejemplo, un eventual reclamo o presentación al órgano garante. Y además también no se fue posible medir por intermedio de ese estudio el interés del ciudadano por la información pública. Bueno, para alcanzar este objetivo de medir el proceso de acceso al derecho a la información, lo que intentamos fue hacerlo desde la perspectiva del ciudadano. Es que para nosotros, en cuanto a órganos garantes, lo más importante era que los resultados de los estudios reflejasen cómo que las instituciones responderían a un ciudadano común, a un ciudadano que va diariamente a los órganos para pedir y a veces exigir su derecho de acceso a la información. Así que para lograrlo, nosotros decidimos, como una manera incluso de distanciar a los investigadores del objeto de estudio, decidimos que serían seleccionados voluntarios o, si no fuera posible, voluntarios, que serían utilizados funcionarios no especializados para realizar las solicitudes de información. Así que esta es una estrategia para distanciar a los investigadores que realizan el estudio lo máximo posible del objeto de la investigación, de manera a viabilizar que prevalezca en el ejercicio la perspectiva del ciudadano.
Esta metodología de cliente oculto es una metodología una técnica que es ampliamente utilizada en investigación de mercado para a evaluación de sistemas de atención al cliente y obtuvo una validación internacional en la esfera pública por medio a través del uso que hizo IFAI y hizo CPLT en esta materia. Así que, además de su validación, esta es una metodología que presenta una claridad y una simpleza muy importantes en su estructura conceptual. Y esto es algo que es importante porque la hace replicable en los distintos contextos y realidades de los países involucrados en el análisis. Por último, esta es una metodología que presenta una alta capacidad de dar cuenta de la interacción del ciudadano con el organismo público. Esto debido al amplio espectro de variables destinadas a identificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia, así como las buenas prácticas realizadas por los organismos públicos encuestados. Se ingresó entonces un total de 256 solicitudes de acceso a la información. Este es el sumatorio de las solicitudes que hicieron los distintos países involucrados en el ejercicio: Brasil, Chile, México, Uruguay y Ecuador. Los sectores evaluados fueron 4, que fueron medio ambiente, trabajo, justicia y defensa, se resguardando en la metodología que en cada uno de estos sectores se pudiera identificarse instituciones de mayor porte como ministerios y al mismo tiempo instituciones menores, ¿sí? Menos complexos. Entonces, era importante para nosotros que se pudiera evaluar instituciones de distinto rango para cada sector. Todas estaban localizadas en la capital. Cuanto a las características de los solicitantes, decidimos en este ejercicio 2.0 evolucionar en una distinción entre los tipos de voluntarios que hacían las solicitudes de acceso a la información. Así que fueron de 2 tipos los voluntarios. Habían voluntarios usuarios informados y usuarios no informados. Los usuarios informados no conocen el derecho de acceso a la información, el detalle de la normativa, así que el objetivo es que al ingresar su solicitud se dejen guiar por el funcionario que lo atiende. Por otro lado, el usuario no informado conoce la normativa y por ende solicita con mayor formalidad y respeto a su derecho. Así que el objetivo de esta distinción era justo medir cómo el conocimiento y empoderamiento del derecho interfiere en el proceso de entrega de la información por parte del Estado al ciudadano. Para llevar a cabo este estudio también se adoptaron algunas directrices. Las directrices fueron que la aplicación de la metodología y la sistematización de las informaciones obtenidas estuviesen a la responsabilidad de cada país. Todas las variables que fueran analizadas en el estudio, a cada una de ellas fue asignada una puntuación, una ponderación que fue mutuamente acordada entre los países. Así que desde el principio del estudio, el acuerdo mutuo, cada variable, cada ponderación fue muy discutida por todos los miembros de la red. Y por último, Chile, como coordinador del ejercicio, estuvo a cargo de la confección del informe basado en las informaciones sistematizadas e entregadas por cada país. Así que en ese estudio fue posible evaluar debidamente en este proceso, la eficiencia y la eficacia del proceso de acceso a informaciones. En la dimensión de la eficiencia se verificó
como el proceso de ingreso y de gestión de solicitudes se pasaba. Así que en la eficacia se verificaron las respuestas a los primeros procesos. Entonces, los resultados de los procesos de ingreso y gestión, que son justo las tasas de ingreso y respuesta de las solicitudes, pero se quedó fuera la dimensión de la efectividad. Así que no fue posible medir por este estudio los niveles de empoderamiento ciudadano y de la participación real de cada uno de los ciudadanos de cada país. Ok. Bueno, continuando con los temas que tienen que ver con el estudio, ahora voy a profundizar un poco en lo que fue el modelo de evaluación convenido y mostrarles los resultados más importantes. El modelo que convenimos en la construcción colectiva de la que hablaba Anjuli nos permitió determinar una serie de variables críticas que son un conjunto de elementos de carácter obligatorio para todos los países que participan del ejercicio, pero que además constituyen elementos que son clave o fundamentales para que las personas puedan ejercer su derecho de manera efectiva. Y cuando estamos hablando de esto, entendemos que estamos dando cuenta de la capacidad real que tenga un ciudadano común de presentar una solicitud de información a una institución pública y recibir una respuesta a esa solicitud en tiempo y en forma. Desde este punto de vista se pueden identificar distintas etapas en el ciclo del proceso de solicitud y vamos a hacer un foco especial en lo que constituyen las variables críticas respecto de lo que es el ingreso efectivo de la solicitud, la entrega de respuesta y el plazo en el cual se entregan esas respuestas, ya que nos parece que son los elementos fundamentales que dan cuenta de la respuesta real que tiene el ciudadano respecto de su requerimiento. Por otra parte, se identificaron buenas prácticas que tienen que ver básicamente con principios de facilitación o elementos que le permitan a los ciudadanos realizar este procedimiento con mucha claridad, entendiendo bien el alcance de lo que están haciendo y por otro lado identificar algunas barreras o dar cuenta del nivel de barreras que deben enfrentar los ciudadanos a la hora de enfrentarse al organismo público para ejercer su derecho de acceso. En base a esta distinción y a este conjunto de variables, la red acordó definir que ambos elementos, tanto las variables críticas como las buenas prácticas, debían conformar parte de la evaluación global del desempeño de las instituciones evaluadas en este proceso de tramitación de las solicitudes y le dimos una ponderación a las variables críticas del 75% y a las buenas prácticas del 25%, que es lo que finalmente nos va a dar el resultado global final. En términos de la etapa de ingreso, existen algunos elementos que nos parece que es interesante destacar. Porque si bien la mayor parte de las solicitudes ingresó de manera efectiva a través de la ley o normativa de transparencia que rija en cada uno de los países participantes, existió un grupo importante de casos en los cuales o bien el solicitante no tuvo claridad si su solicitud había sido efectivamente ingresada o no, o bien su solicitud se ingresó por otra vía, ya sea como un requerimiento genérico o como un procedimiento administrativo de otro tipo. Además, hay un grupo importante también de solicitudes que no pudieron ser ingresadas y en torno a estas solicitudes se pudieron identificar algunas barreras de acceso a los ciudadanos que generan un efecto concreto en la experiencia de solicitud de información, transformándose finalmente en impedimentos al ejercicio del derecho, lo cual, como se ve en el gráfico que está arriba, afecta de mayor manera a los usuarios que eran no informados, vale decir, a quienes no se refieren expresamente a la ley que ampara su derecho al momento de realizar la solicitud.
lo cual es interesante porque nos habla de la importancia del empoderamiento ciudadano en el ejercicio real del derecho. Por otra parte, en términos del ingreso por país, en general la tendencia es que los ingresos fueron altos, pero destaca que el caso de Ecuador fue un poco más bajo, más que nada porque hubo un grupo importante de solicitudes donde el ciudadano no tenía mucha claridad o se ingresó por otra vía. En materia de las buenas prácticas en respecto de la etapa de ingreso, se detectaron pocas barreras en términos de solicitar información adicional o hacer alusión al documento de identificación o bien pedirle a los solicitantes explicar los motivos por los cuales estaban pidiendo la información. Pero lo que nos dimos cuenta es que en los casos en los cuales estas barreras aparecen, estas son bastante determinantes para lograr el ingreso efectivo de las solicitudes, ya sea por la disposición concreta que tenía el funcionario a atender el requerimiento del solicitante o porque estos requisitos adicionales que están un poco fuera de la norma se convirtieron en impedimentos concretos para el ingreso de la solicitud, o bien porque algunos voluntarios recibieron información errónea por parte de los funcionarios que los atendieron, no pudiendo así completar el ejercicio. Al mismo tiempo de que se detectaron pocas barreras, también detectamos pocos elementos facilitadores. En este sentido, destaca que si bien en un 80% de las instituciones evaluadas existía algún servicio o oficina de atención de público en general, menos de un 50% contaba con apoyo material o con funcionarios que pudieran dar una asesoría concreta a los solicitantes de información que lo requirieran. Esto, además, se complementa y es bastante consistente con lo que pasa respecto de la información que se le entregó a los voluntarios sobre qué es lo que pasa después de que se ingresa la solicitud, en términos de la continuidad, ya que ninguna de las categorías evaluadas alcanzó el 50%, incluso en elementos que son muy generales o esenciales dentro del ejercicio, como es informarles a ellos sobre cuáles son los plazos de entrega de la información o que podrían haber involucrados algunos costos de reproducción que ellos tendrían que pagar para poder acceder de manera efectiva a esa información. Lo mismo pasa en la entrega de información sobre la posibilidad de presentar algún reclamo posteriormente al órgano garante. En torno a la etapa de respuesta, destaca que el desempeño en relación a la etapa de ingreso baja, hay una menor proporción de respuestas respecto de los ingresos y aquí se ve un comportamiento que es diferenciado por país, donde las instituciones de Ecuador y Uruguay presentaron una menor responsividad que el resto de los países. Y además se observan diferencias importantes por sector. Respecto de los sectores, nos llama la atención que es el sector trabajo el que presenta el menor nivel de desempeño en el agregado de todos los países, siendo uno de los sectores que se incluyeron en el estudio que tiene la mayor incidencia o en el fondo donde se realizan actividades más vinculadas con el quehacer cotidiano de la vida de los ciudadanos. Por otra parte, en el caso del sector defensa ocurre algo bien especial, que si bien en el sector defensa es donde se detectaron los mayores niveles de barreras de ingreso para las solicitudes, fue el sector que a la hora de las respuestas presentó el mejor desempeño. Bueno, al margen de que el desempeño en términos de las respuestas bajó en relación a los ingresos, la calidad de las respuestas recibidas se considera buena, ya que la mayor parte de las solicitudes estaban completas, actualizadas y dentro del plazo legal,
lo cual se evidencia en este gráfico relacionado con las trayectorias, donde básicamente podemos ver que al día 20, que es el día medianamente estándar para todos los países de tiempo oficial de entrega de la información, ya se habían respondido alrededor del 60% de las solicitudes, llegando prácticamente al 100% al día 30, que es cuando el plazo en el fondo en general estándar usando las prórrogas. Pero nos llama la atención también que se hayan usado tantas prórrogas, siendo que las solicitudes que se presentaron en general eran muy simples, muy concretas y muy acotadas, por lo cual no necesariamente se justifica o sería necesaria una extensión de los plazos. Finalmente, les presento el resultado de la evaluación global en base al modelo que les presentaba al principio, donde tenemos que el desempeño global del conjunto de las instituciones está en un 70%, lo cual representa un alza respecto del ejercicio anterior, donde el resultado global alcanzó el 62,4%, con lo cual podemos ver que se han generado algunos cambios y esto ha permitido mejorar la experiencia de los solicitantes en términos del acceso a la información. Y si bien los resultados son diversos por país, hay una tendencia que se aplica a la mayoría, en el cual básicamente los resultados de las variables críticas están mejor que las buenas prácticas. Por lo tanto, podemos ver que hay desafíos en términos de ya estamos cumpliendo en lo formal, ya hay un buen desempeño en lo esencial, pero tenemos que avanzar en términos de la facilitación del ejercicio. Para cerrar, también nos parece que uno de los hallazgos más importantes es evidenciar esta diferencia y volver a relevarla entre los que fueron los usuarios informados y los no informados, donde en el desempeño global en variables críticas, el usuario no informado alcanzó un nivel de respuesta o una evaluación de la experiencia considerablemente más baja que el informado, lo que abre también la puerta para varios desafíos futuros. Así que le dejo la palabra a Mariana. Bueno, buenos días a todos. Desde Uruguay nos toca presentar cuáles fueron los principales hallazgos y los desafíos futuros que como red tenemos en el grupo de indicadores, o sea, ver cómo vamos a avanzar en las mediciones. En primer lugar, diferenciamos principales hallazgos en dos etapas de este proceso que mencionaba Julie, la etapa de ingreso de la solicitud y la etapa de respuesta, donde vemos los números, ¿no? El cumplimiento de lo que es la etapa de ingreso en un 90% y la etapa de respuesta en un 71%. ¿Esto qué nos arroja? Determinadas alertas donde tenemos que tener presentes que en la etapa de ingreso, si bien hay pocas barreras que impidieron el ingreso de las solicitudes de acceso a los organismos o a los sujetos obligados de los diferentes países, hay pocos elementos facilitadores que orienten al ciudadano o a la persona que se acerca a ingresar la solicitud. Y que esto se suma al problema que mencionaba Carolina sobre la diferenciación entre el usuario informado, aquel usuario que va empoderado de la ley de transparencia de acceso a la información pública en los diferentes países, de aquel que simplemente se presenta ante el sujeto obligado y no hace mención a la normativa que ampara su derecho en los diferentes países. En la etapa de respuesta, vemos que baja el porcentaje, como analizaba Carolina en forma más detallada, pero debemos destacar que por lo general las respuestas son completas dentro del plazo y actualizadas, sin perjuicio de que después vamos a ver cuáles son los desafíos para avanzar en mediciones más profundas y ver cómo avanzamos para atacar los diferentes problemas que se puedan generar. Fortalecer la difusión y la facilitación del derecho desde dos ópticas. A nivel ciudadano, la diferenciación, insisto, informado, no informado, nos genera un reto tanto como países participantes de este ejercicio como red, ¿no? Ese ciudadano empoderado del derecho es el que obtiene mejores resultados cuando se presenta a solicitar información y es un parámetro que se repite en los países miembros, entonces es como esas alertas o donde tenemos que poner el énfasis para trabajar la difusión
a nivel ciudadano. Y a nivel de instituciones, ¿por qué? Trabajar la capacitación y la facilitación del derecho, porque partimos de la base de solicitudes muy simples, solicitudes que la información que pretendían era sin duda, sin cuestión pública, y donde esas barreras relativas a denegaciones infundadas o denegaciones mecánicas, que forman parte también a veces de lo que son las barreras de ingreso de la solicitud, prórrogas infundadas o de información que debería estar disponible, incluso en algunos casos ser publicable en la página web de los sujetos obligados, y subsanaciones, o sea, partimos de la base de solicitudes muy simples que no deberían generar estos problemas en la tramitación. Aprendizaje y desafíos futuros. Lo que hicimos, lo que nos deja resultado y cómo seguimos, ese es el esquema que queremos plantear. Países participantes, los ejercicios 1.0 y 2.2 no pudieron conseguir la participación de todos los miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin perjuicio de destacar que la adhesión o las membresías en materia de red van en aumento. Empezamos unos pocos países y ya vamos 12 o más países que somos miembros de esta red. Y entonces estas mediciones tendrían que apuntar a que todos los países puedan participar. El trabajar en red, como vamos a ver después, nos genera beneficios tanto a nivel regional como a nivel país. Entonces es importante ampliar la cantidad de países que participen en estos ejercicios. Bueno, seguimos igual. ¿Cuáles son el otro ítem? Elementos propios. Hoy, como vimos, ¿cuál era el ciclo que abarcaba este usuario simulado? Desde el ingreso a la solicitud, tramitación de la solicitud y respuesta. Pero nos quedan distintas fases. Ahí está. Distintas fases de ese proceso que delineamos como variable al cimentar lo que son las bases de este usuario simulado 2.0 que quedaron fuera y que consideramos deberían incluirse. ¿Cuáles son? Una perspectiva ciudadana, o sea, el conocimiento ciudadano de derecho, que es la fase anterior al ingreso de la solicitud, y lo posterior, ¿qué sucede cuando nos deniegan información? Cuando la denegación de la información es infundada, cuando la información es pública y tenemos una denegación por parte del organismo público. ¿Se ejercitan los mecanismos de protección de este derecho? Los mecanismos de protección del derecho de acceso a la información pública en los diferentes países de la red tiene una estructura, o sea, diferente en función de los modelos adoptados, pero es importante saber qué pasa. ¿El ciudadano se queda con esa negativa o avanza para ver garantizado o ver que alguien proteja su derecho, más en estos casos, como decimos, que son muy claros? Y más instituciones evaluadas creo que es otro de los puntos en los cuales tenemos que avanzar. En este caso trabajamos con medio ambiente, justicia, defensa y trabajo, y en el ejercicio 1.0 también fue variando las instituciones, sujetos obligados, sujetos pasivos de este ejercicio, pero creo que es un desafío también como red avanzar en la incorporación de nuevas instituciones. Bueno, aprendizajes y desafíos futuros. Fortalecer este conocimiento acumulado que como red tenemos. Estos ejercicios han generado una base de información importante, no solo importante a nivel de red, que una red que se posiciona a nivel internacional como un referente en la materia en función de los órganos garantes integrantes, sino esa información de utilidad a nivel país, ¿no? Que nos permite decir, bueno, cómo estamos, cómo tenemos que seguir o cómo encaminar nuestros planes de acción para subsanar determinadas falencias que vemos o que dejan a la vista estos ejercicios de usuario simulado. Ahora, para terminar un poco, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue este grupo de indicadores en el marco de la red para poder seguir midiendo y avanzando? Y es así que, gracias al apoyo de Eurosocial, estamos trabajando, se está empezando a trabajar en la creación de un indicador de transparencia transversal.
donde van a participar, se están abiertas las postulaciones para la participación de los países de la red, donde buscamos la elaboración de un modelo teórico común, ¿no? Y un consenso y difusión de las dimensiones básicas del modelo de medición consensuado. Un poco para ir redondeando, en la oportunidad de la 10ª Semana de la Transparencia en México, los doctores de Gabriel del Piazo por Uruguay y Fernando Castañeda por Perú, en conjunción con la Red para la Rendición de Cuentas y Fundar, hicieron un trabajo, a mi criterio, muy importante de decir, bueno, ¿cuál es el valor del trabajo en red? ¿Se puede trabajar en red? Y creo que este ejercicio 2.0 y los ejercicios que se vienen no hacen más que reafirmar un compromiso y ponernos cada vez estándares más altos a cumplir. Las diferencias normativas que comienzan a delinearse al principio del ejercicio de delinear estos ejercicios aparecen como barreras y hemos visto cómo poder llegar a variables comunes que nos permitan hacer estos ejercicios y, como decíamos hoy, verlo desde las dos ópticas, desde el valor que tiene para el trabajo en red, para la red como un referente y el valor que tiene a nivel país para ver cómo encaminamos las diferentes acciones para posicionar el derecho al acceso a la información pública en el resto de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, en el entendido de que estas mediciones nos ayudan nos permiten diagnosticar el estado de salud del paciente, el grado de avance en la implementación de nuestras leyes de acceso y políticas de transparencia. Me gustaría proponerle a esta mesa que retomemos los últimos puntos que nos planteó Mariana de hacia dónde tendríamos que llevar las mediciones en materia del ejercicio cabal del cumplimiento de este derecho, la ampliación de este derecho a más sectores de la población y cuáles son los desafíos de hacer estas mediciones. Ya aquí pudimos conocer este esfuerzo que me permito también comentar que en la reunión que tuvimos de la red este martes, algunos de los colegas de algunos países nos han venido compartiendo que el ejercicio les ha sido útil para implementar medidas correctivas, para orientar sus esfuerzos institucionales, para robustecer el ejercicio del derecho y su protección. Y entonces yo creo que es pertinente seguir discutiendo hacia dónde podemos llevar estas mediciones y cuáles son los retos y podríamos abrir también la discusión, ampliarlo a lo mejor a una reflexión en nuestros propios países, lo que hemos venido aprendiendo y que podemos compartir. Ahora vamos a modificar un poco el orden del uso de la palabra y vamos a empezar con Carolina. Bueno, respecto de los desafíos, yo creo que son muchos y muy diversos. Cada uno de los países además tiene distintas experiencias y distinto bagaje previo en lo que es la construcción de mediciones, indicadores y la capacidad que estamos teniendo de observar qué está pasando con la implementación del derecho de acceso. Y desde este punto de vista, yo creo que en el caso nuestro hay dos temas en los cuales tenemos una necesidad de profundizar. Uno tiene que ver con la construcción de mediciones más profundas y otro tiene que ver con un poco el desafío de qué hacemos cuando ya tenemos esta información y estas mediciones, ¿ya? Me voy a referir primero a lo que nos falta por indagar y es un tema en el cual nosotros, bueno, en Chile nosotros ya hemos construido una suerte de indicador que nos permite ver el estado de avance de la transparencia en el país, donde incorporamos tanto elementos institucionales del desempeño de las instituciones públicas, sus logros en materia de cumplir con sus obligaciones de transparencia y el conocimiento de los funcionarios públicos al respecto, como elementos que son parte del conocimiento ciudadano, su valoración respecto de este tema.
Pero ahí nos queda una cola pendiente que tiene que ver con poder profundizar un poco más en determinar qué capacidades institucionales son las que efectivamente permiten que los órganos públicos puedan hacerse cargo de cumplir con sus obligaciones de transparencia de manera efectiva, de manera sistemática y que sea sostenible en el tiempo. Ahí ese es un desafío pendiente en que nosotros queremos profundizar en términos de las mediciones que ya tenemos, porque creemos que eso nos va a permitir tomar decisiones de política pública, de esfuerzos de capacitación, de asignación de recursos y de todo lo que eso implique en términos de profundizar estos elementos de la cultura de la transparencia. Y por otro lado, nosotros tenemos una serie de mediciones y en el Consejo hemos avanzado en la construcción de iniciativas sectoriales, entendiendo un poco que el derecho a acceso a la información constituye una herramienta para el ejercicio y la protección de otros derechos sociales fundamentales. Y en este sentido, bueno, dentro del mismo encuentro de la red discutimos largamente sobre el tema de la importancia del derecho a acceso en términos de la agenda medioambiental, por ejemplo. Y me parece que es interesante que empecemos a visualizar tanto en nuestro país como en los países de la red, como los hallazgos que tenemos respecto del esfuerzo que hacemos de medición, de levantar indicadores, no solo los ponemos a disposición de nuestras propias instituciones para tomar acción o tomar medidas, sino cómo instalamos este conocimiento acumulado en la discusión pública sectorial de otras materias. Hay muchos derechos en los cuales se asocia que el derecho a acceso a la información es fundamental para poder hacer esos otros ejercicios y se habla desde los grandes acuerdos o de las instituciones participantes, pero por ejemplo en el caso medioambiental lo que nos muestra este ejercicio es que si bien hay una conciencia de que los temas medioambientales se vinculan con la participación y la información, el desempeño de las instituciones medioambientales que evaluamos, que son las principales garantes de estos temas en cada uno de nuestros países, fue más bien regular, ¿ya? No fue mejor que el caso de defensa, donde quizás uno podría esperar que su predisposición sobre estos temas fuera un poco más hacia la reserva que hacia la apertura. Entonces, básicamente me quedo con esas dos ideas desde nuestro punto de vista. Profundizar un poco en lo que es las capacidades institucionales y cómo ahí nosotros podemos fortalecer por ese lado y cómo nos instalamos en las mesas sectoriales en términos de mostrar con evidencia qué es lo que realmente pasa en torno a este derecho que es tan políticamente correcto apoyar y tan difícil de implementar. Muchas gracias, Carolina. Pasamos ahora la palabra a Anjuli. Bueno, nos parece muy importante esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? Así que con los resultados del usuario simulado, debemos preguntarnos ahora hacia dónde vamos con la medición acerca del derecho de acceso a la información. Bueno, a nosotros nos parece que es muy importante que la medición del usuario simulado incorpore también la dimensión de la efectividad. Esto es importante para que se pueda efectivamente conocer los grados de empoderamiento y de participación real. De manera que a partir de estos resultados, de los resultados de la identificación de ese grado de impacto del derecho de acceso en la sociedad de nuestros países, sea como un instrumento para que podamos pensar estrategias para que el derecho de acceso a la información funcione como bases, funciona como una base para el desarrollo, la viabilización de la participación social en un proceso de profundización y radicalización de la democracia en nuestros países. Así que el derecho de acceso a la información es sí un supuesto para que los ciudadanos puedan efectivamente participar de las esferas deliberativas de cada uno de sus países. Entonces, de esa manera, una medición de la efectividad del grado de empoderamiento y de participación real de los ciudadanos es especialmente importante para la democracia.
Un segundo punto acerca también de la efectividad, de la medición de la efectividad, es que también sirva para que se formulen estrategias para que el derecho de acceso a la información no se limite a un derecho de personas de piel blanca y de clases altas, como ya se ha identificado en estudios internos de algunos de nuestros países, pero sí como un derecho que sirva para garantizar el ejercicio de derechos sociales por parte de las poblaciones históricamente marginalizadas. Y creo que esto es algo especialmente caro, especialmente importante a nosotros, a los países latinoamericanos, a nuestra región. Así que, por lo tanto, la medición de la efectividad es importante para que el derecho de acceso a información sí sea un instrumento para la profundización de la democracia y para que el derecho de acceso a la información sea, al final, un derecho de todos. Gracias. Gracias, Anjuli. Mariana. Bueno, a mí me tocó un poco cerrar lo que fue la presentación de hallazgos, pero yo me quedo con una frase: mediciones más profundas para atacar problemas más concretos. O sea, tenemos que avanzar en incorporar nuevas variables, el proyecto de Eurosocial es una vía hacia eso, y cómo a nivel país los resultados nos ayudan a ver cómo encaminar nuestras acciones o cómo dirigir las líneas estratégicas a seguir para empoderar al ciudadano o a la persona para que pueda ejercer ese derecho. En el caso de Uruguay es invalorable lo que ha sido, cómo nos ha ayudado estos ejercicios a ver cómo seguimos a nivel país, sin duda cómo seguimos también a nivel regional, lo que nos ha hecho trabajar en aumentar el porcentaje de conocimiento de la ley que existe en nuestro país. Actualmente, de las muestras realizadas, un 26% de la población conoce que existe ese derecho, y es por eso que el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso ha empezado a trabajar en proyectos que hacen, por ejemplo, trabajar lo que se denomina la ley en tu idioma, en un convenio con lo que es la Dirección de Publicaciones Oficiales, que por medio de medios de televisión y tratando de recurrir a personalidades, en este caso periodistas, les hacen llegar a todo el país que tienen un derecho y que deben ejercerlo. O sea, apuntar a ver cómo tenemos que encaminar las acciones o las líneas estratégicas de cada uno de nuestros países y como red para que el derecho se pueda usar. Las mediciones que hemos hecho hasta ahora han ido evolucionando, hemos ido incorporando nuevas variables, nuevos países, el desafío sigue y creo que todos estamos alineados para ir por un 3.0. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bien, yo coincido con los puntos que ponen sobre la mesa Mariana, Carolina y Anjuli. Efectivamente, tendríamos que poder entender qué capacidades necesitamos desarrollar, qué son nuestros factores que habilitan el ejercicio del derecho, profundizar en sectores, porque como dicen por ahí, el diablo está en el detalle. Entonces, cuando nos vayamos al detalle, como decía Mariana, mediciones más profundas para soluciones más concretas. Pero quizá una de las reflexiones en que coincidimos todos, y ayer se mencionaba en algunos paneles, es el punto también que abordaba Anjuli sobre la efectividad. ¿Qué tanto este derecho está sirviendo para ejercer y garantizar otros derechos? Conocemos algunas expresiones en el mundo, en particular los casos que que más se conocen son los de India, donde efectivamente la población marginada utiliza este derecho para hacer valer otros derechos. Pero en nuestros países hemos visto, y me parece que es un problema que no nada más enfrentamos en Latinoamérica, de que es un derecho elitista, parece, es un derecho, y tenemos que entender por qué. Y yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que desmenuzar para saber cómo corregir esto. Es un derecho complejo, es un derecho
difícil de transmitir. Una colega medioambientalista hacía un símil que me parece muy ilustrador. Decía, el derecho de acceso a la información es como un bisturí, pero para poderlo usar hay que conocer la anatomía del bicho. Entonces sí es una herramienta, digamos, con cierto grado de complejidad de usar. Pero entonces, ¿por qué no le estamos llegando a la población más marginada que más se podría beneficiar de este derecho? En México hemos también abordado este desafío, este reto, porque a finales de marzo en México contábamos un poco más de 1.050.000 solicitudes de información, pero tenemos datos que revelan que hay una altísima concentración de los usuarios de este derecho en población similar a lo que decían Julie, en población que está centrada en las zonas metropolitanas, sobre todo en la Ciudad de México y la zona metropolitana, entre usuarios que tienen un cierto nivel de educación de universitaria. Lo que sí hemos de decir que se ha observado un crecimiento, un balance en género. Cada vez hay más mujeres que solicitan información y podemos pensar que es porque por también lo que revela el usuario simulado, el ofrecerle al ciudadano un mecanismo que no intimida, posibilita el ampliar el ejercicio del derecho. Pero entonces, en la búsqueda de respuestas, en el IFAI, el año pasado se colaboró o se trabajó de la mano con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que es nuestro órgano que nos genera este tipo de información, en una encuesta sobre derecho de acceso a la información, en donde queríamos conocer creencias, conocimiento y actitudes frente al derecho de acceso a la información. Y me permito compartir con ustedes algunos de los resultados de esta encuesta porque me parece que suscitan una discusión y suscitan el imaginar medidas correctivas ante esto. En México, con base en los resultados de esta encuesta, el 86.7% de la población ha escuchado que tiene derecho a conocer la información pública. No está tan mal. 84.3% le interesaría informarse sobre lo que hace el gobierno, pero 68% cree que no le darían datos verdaderos. 80.6% cree que sería difícil solicitar información, datos al gobierno. 60.3%, sin embargo, 60.3% he escuchado hablar del IFAI. No tengo el dato preciso, pero la mayor parte de esta gente respondió que escuchó hablar del IFAI por medio de la televisión. Entonces, si atendemos a que 68% de la población encuestada cree que no le darían datos verdaderos y que el 80.6% cree que sería difícil solicitar, no nos sorprende que de los encuestados solo 5.6% ha realizado una solicitud de acceso a la información. De estos, el 68.4% dice que le entregaron la información que pidió. Y de los que dijeron que no le entregaron la información que solicitó, 54% no hizo nada. Solo 2.6% de estos ciudadanos inconformes con la información que recibieron recurrieron ante el IFAI. Entonces, yo creo que este es el primer ejercicio de esta naturaleza que se hace en el IFAI, pero hemos, yo creo que conjuntamente en estas discusiones, visto qué áreas, qué aspectos tendremos que estar midiendo, y ahora yo creo que tenemos el desafío conceptual de imaginar maneras de medir esto para avanzar a este derecho que, como dice Julie, debe ser de todos. Pues muchas gracias y creo que fuimos bastante puntuales.